Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al primer programa del año 2015, realizándolo esta vez desde el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, porque precisamente queremos hablar con su presidente, el licenciado José Ángel Aguirre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto tenerlo en el primer programa del año. Ya hacía falta, tenía un rato de no venir, pero aquí estamos. Felicidades y felicidades a todos los televidentes. Bueno, hubo mucha actividad empresarial, mucha participación del COSEP a lo largo del año 2014 en diversas actividades, en diversos ámbitos. ¿Cómo cerramos o cómo cerró el COSEP el año 2014? Como bien decís, Adolfo, ha sido un año de mucho trabajo, un primer semestre que fue afectado por los diferentes fenómenos naturales, provocando una serie de actividades fuera de lo común, fuera de la agenda normal de COSEP, el desarrollar un esfuerzo para tratar de que todos estos efectos no afectaran los indicadores económicos, un segundo semestre que afortunadamente vino a poder de alguna manera compensar lo que había sucedido en el primer semestre y estamos primero viendo cifras económicas importantes, Nicaragua como una economía que está entre las 5 mejores de la región, un país que está llegando a niveles de exportación nuevamente al nivel récord que llegamos en el 2012, estuvimos prácticamente en exportaciones fuera de zona franca, solo a $3 millones de superar lo que había sido el récord del 2012 y eso que teniendo algunos productos con precios que no fueron precios positivos, un país que maneja hoy una perspectiva interesante de crecimiento para el año 2015, inclusive sin hablar de los megaproyectos, nos ponen algunos de los diferentes organismos internacionales como la tercera economía de mayor crecimiento en la región. Nosotros desde COSEP trabajando en una serie de diversos temas, en la agenda productiva, en la agenda legislativa, que es una agenda muy importante, la agenda de la facilitación, una agenda que no solo ha sido el esquema nacional, sino que hemos estado involucrados de manera muy dinámica y muy activa en la agenda centroamericana, en la agenda internacional y desde esa perspectiva hemos venido desarrollando lo que son nuestros 5 pilares de crecimiento y donde vamos a estar haciendo una valoración pronto, a finales de este mes, ante nuestra asamblea de COSEP, de lo que fueron los resultados del año, ya de manera muy particular, y luego lo que va a ser el plan de trabajo, que es un plan muy intenso, el que viene ahora en el 2015, pero lo importante es una Nicaragua que está creciendo, un país que no solo crece en la capital, un país que está viendo inversión llegar a los diferentes departamentos y que eso crea expectativas y que nosotros vamos a seguir trabajando en la búsqueda de esa inversión y de esa generación de empleo. Cuando uno escucha a las autoridades económicas del gobierno hablar de récord en exportaciones, récord en remesas, buen año para el turismo, buen año para las inversiones extranjeras directas, uno debe asociarlo también a que esto es producto del trabajo del sector privado de Nicaragua. Es el trabajo del sector privado de Nicaragua. Este es un ejemplo muy particular. Se habla muchísimo del logro que Nicaragua como país tiene en el cambio de matriz energética. Y es una realidad. Nicaragua hasta hace pocos años era 20% un país que generaba energía renovable y 80% un país que generaba energía térmica. Hoy terminamos en el año 2014 con un promedio de 52-53% de energía renovable, es decir, se ha avanzado significativamente y se destaca al gobierno como el gran impulsor de este proceso. La realidad es que sin la inversión del sector privado, sin los proyectos de inversión en energía eólica, que fueron los proyectos que despuntaron
sin los proyectos de inversión que hay hoy en geotermia, sin los proyectos de inversión que el sector privado desarrolla en hidroeléctrica, los mismos esfuerzos que se están haciendo en energía solar, pues sin esa inversión del sector privado no se podría hablar de ese cambio de matriz energética. Inclusive ha habido una apuesta significativa en este sentido de parte de los ingenios azucareros, que prácticamente hoy cada uno de ellos tiene su propia estrategia de desarrollo de energías renovables a través del bagazo, y que ya son importantes contribuidores de inyección de energía renovable en el sistema. Entonces, este es un tema donde vos tenés que conjugar la voluntad política desde el punto de vista de que tiene que haber la facilitación para que la inversión llegue, se desarrolle y produzca los resultados que hoy se anuncian con éxito, pero que al final del día es la inversión del sector privado la que te ha permitido hacer este esfuerzo. Y esto no es nada más en el tema de energía, esto es en cada uno de los diferentes sectores. Lo que estás viendo en el caso de Estelí, el dinamismo de Estelí, hoy una ciudad que tiene tabaco y flores como sus digamos centros de sus polos de desarrollo. Estamos hablando de lo que ha hecho en este sentido el cambio que tiene Chinandega, las inversiones que se están dando en Chinandega, lo que ha significado los ingenios en esta zona del país, lo que está sucediendo en todo el tema de Tola y todas esas inversiones que han generado un enorme empleo en esa zona que antes no tenía esas alternativas para la población de Rivas, de Tola, y no solo de Rivas y de Tola. Vos vas ahora a estos diferentes proyectos turísticos y te encontrás que ahí hay una cantidad de ciudadanos de los diferentes departamentos del país que están viviendo ahora donde están estos proyectos. Y si te vas a Río San Juan, ves el cambio en Río San Juan, y si te vas a Granada, estás viendo una Granada que cambia todos los días y con una afluencia de turistas muy importante. Estamos hablando de que ya llegan a más de 1.315.000 turistas a Nicaragua en el año. Entonces esto obviamente, cuando ves crecimientos de 30% entre el 2010 y el 2014, en cuanto al flujo de turistas llegando al país, pasa por todas estas realidades y está cambiando Nicaragua, indistintamente de que seguimos siendo un país polarizado, de que siempre hay voces que creen de que la política es lo que tiene que ser lo que prevalezca a cualquier costo. Nosotros hemos dicho que COSEP está comprometido con la democracia, pero también estamos comprometidos con la economía. Ok, a partir de ese compromiso de la economía, entonces queda demostrado una vez más que el diálogo institucionalizado ya entre el sector privado y el gobierno es el que ha ayudado a estos resultados económicos. Absolutamente. Sin diálogo, sin que exista este tipo de comunicación, sin que exista este tipo de compromiso que genera la voluntad que tenés que tener para poder primero desarrollar el marco legal sobre el cual las empresas trabajan y luego asegurar que ese marco se respete y que esto te permita que haya también una facilitación en la permisología de parte de los funcionarios y las instancias gubernamentales para la atracción de esta inversión. Esto es fundamental. De hecho, este es un tema que algunos quieren circunscribirlo a Nicaragua, pero este es un tema, ningún país del mundo puede crecer sin que haya diálogo, ningún país del mundo puede crecer sin que haya una asociación entre el sector privado y el sector público. Ni el sector privado puede hacer crecer al país o a cualquier país solo, ni el sector público puede hacer crecer a un país solo. Entonces aquí hay una realidad. Y en esa realidad ya no es un tema de sector privado y sector público. En esto los mismos organismos multilaterales hoy tienen una visión que va dirigida a empujar que estos esfuerzos público-privados sean esfuerzos que se estén haciendo en todos lados. Y esto es un tema que está en toda la región y afortunadamente este diálogo que nosotros hemos desarrollado es un diálogo que está queriendo ser replicado por sus resultados en diferentes países de la región y aquí mismo en Centroamérica.
Entonces, digamos que el sector privado logró sus propósitos de contribuir al desarrollo económico de Nicaragua, mejorar la macroeconomía, generar empleo a través del año 2014. Hemos logrado tener indicadores que, como te repito, ponen a Nicaragua en un quinto lugar como economía creciendo. De nuevo, por supuesto tenemos un enorme desafío porque ese quinto lugar no quita que seguimos siendo la segunda economía más empobrecida de América Latina. Sin embargo, si nosotros hubiéramos continuado por la senda del conflicto, por la senda de la no discusión, del no diálogo, estaríamos entonces escuchando que lo que tendríamos es una economía que estaría en los niveles que están otras economías de la región sin crecer o creciendo muy poco. Afortunadamente, nosotros hemos logrado, y esto es parte del mismo cambio de imagen que estamos haciendo desde el punto de vista de vender a Nicaragua como un destino turístico atractivo a nivel mundial, hemos logrado cambiar esa imagen, hemos logrado hacer de que prevalezcan en este sentido prioridades que no son ya únicamente las de los políticos, sino también las prioridades que tenemos las empresas, los trabajadores, los colaboradores de las empresas y la misma ciudadanía que quiere empleo, que quiere mejorar su calidad de vida, que quiere inflación más baja, que quiere precios más bajos, que quiere mejores salarios, que quiere de alguna manera tener esparcimiento y que quiere vivir en paz. Entonces, este es un esfuerzo que lo tenemos que hacer de esa manera, con mucho diálogo, con mucha tolerancia, con mucha responsabilidad y sabiendo de que Nicaragua no se puede dar el lujo de seguir yendo en el camino de la confrontación y del retroceso, que eso al final de cuentas a los únicos que ha beneficiado ha sido a los políticos, a nadie más. Para cerrar esta primera parte de esos logros fue la agenda legislativa intensa en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos trabajado ya desde el 2008 más de 90 leyes en la Asamblea Nacional que hemos logrado consensuar. En este año 2014 nos tocó consensuar 16 leyes y 8 reglamentos. Y esto es una situación que hasta hoy sigue siendo única de parte de una organización gremial en el mundo. El hecho de que tengamos ese compromiso y esa responsabilidad de asegurar de que los políticos, y esto es importante entenderlo porque cuando uno vota por un político, no le está dando un voto en blanco. Es decir, yo no estoy firmando un cheque en blanco para que ese político decida qué va a hacer con mi empresa o qué va a hacer con mi vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre como empresario, como ciudadano, tengo una responsabilidad por lo que los políticos quieran hacer alrededor de lo que es la nueva legislación que el país va a tener. Y desde COSEP nosotros hemos asegurado desde el año 2008 que no haya un solo proyecto de ley que llegue a la Asamblea donde nosotros no estemos haciendo un análisis de ese proyecto y estemos de alguna manera aportando lo que consideramos que ese proyecto puede ser en pro del empresariado y en pro de los trabajadores y en pro de la ciudadanía del país. Y en ese sentido tenemos, como repito, más de 90 leyes, 93 leyes de consenso y el año 2014 no fue la excepción, tuvimos 16 leyes en este proceso. Iniciamos el 2014 haciendo un esfuerzo muy importante con el cierre del 2013 y el inicio del 2014, que fue la reforma constitucional que aseguró que de alguna manera todo lo que pretendía cambiarse en el sistema y que hubiera provocado una enorme inestabilidad, eso no se diera, y la cerramos con la ley de concertación tributaria que siempre ha dado mucho que hablar, pero que al final del día, si no es por ese tipo de consenso que tenemos en este tipo de legislación, no estaríamos hablando de que hoy por hoy Nicaragua es la economía de mayor crecimiento en Centroamérica en los últimos 4 años después de Panamá, porque hay que entender que Panamá está en un mundo aparte con el hecho de que hoy está viviendo lo que son los frutos de tener un canal después de 100 años
que estuvieron en manos de Estados Unidos y que hoy pasa pues a ser un canal panameño y que eso se está traduciendo en importantes resultados económicos para Panamá. Permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volveremos para hablar de las perspectivas y los retos del 2015. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.